¿Se compartió el PDF? Sí, profe. Ah, ya, genial. Ya. Ya, acá se puede visualizar un poquito mejor. ¿A qué nos referimos con la reflexión? Es que siempre hay un diálogo reflexivo, un diálogo colaborativo sobre la realidad pedagógica en la que ustedes están viviendo, ¿ya? Como ya les señalé anteriormente, esto ustedes lo pueden hacer de forma individual o de forma colectiva, ¿ya? Bueno, de forma individual es que lo hacen ustedes solos, mientras revisan sus apuntes, revisan su libro de clases, visualizan los trabajos que hicieron sus estudiantes, hacen esta triangulación. ¿Se acuerdan que les mencioné anteriormente que tenemos que tomar en cuenta cuando reflexionamos que haya una coherencia lógica o una triangulación perfecta entre lo que nosotros planificamos, lo que declaramos en nuestra planificación, entre lo que nosotros hacemos dentro del aula de clases y en lo que el estudiante hace, lo que queda reflejado en su cuaderno, lo que queda reflejado en los trabajos del estudiante, lo que queda reflejado en lo que expresa el estudiante, ¿ya? Esa es la reflexión individual que nosotros hacemos como profesores, ¿ya? Y también existe una reflexión colectiva, ¿ya? Recuerden que la reflexión está basada en lo que es el diálogo y en lo que es el pensar. Cuando yo digo una reflexión colectiva, ¿con quién supuestamente haría esta reflexión? ¿O con quién tendría este diálogo? ¿Quiénes son las personas más propicias con las que yo puedo dialogar sobre lo que hago, lo que no hago dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes? ¿Con mis colegas? Ya, muy bien, con los colegas, ya. Ya, claro, los colegas son aquellos que pasan las mismas experiencias que ustedes, trabajan con niños de las edades similares a las de ustedes, tratan de conocer a sus estudiantes igual que ustedes. ¿Con quién más yo podría tener este diálogo reflexivo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? Con la jefa de UTP. Ya, muy bien, con la jefa de UTP. ¿Con quién más? Con el orientador. Orientador, bien. ¿Quién más? Y con los padres, profe, ¿no? Sí, perfectamente, sí, yo puedo tener un diálogo reflexivo con los padres, ¿ya? Esos son los agentes con los que yo voy a dialogar, ¿no es cierto? Con los que voy a reflexionar. Y dentro de estos espacios tengo la sala de profesores, los consejos técnicos pedagógicos, las entrevistas con mis apoderados, las entrevistas con algún docente directivo, ¿ya? Esos son espacios donde yo voy a reflexionar y me voy a cuestionar sobre si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿ya? Acá hay algunas de las preguntas que se puede plantear uno después de hacer una clase o previo a hacer una clase, ¿ya? Por ejemplo, este profesor aquí en esta burbujita, él se cuestiona de que en esa clase no logró despertar la curiosidad de sus estudiantes, ¿ya? Y se cuestiona si las preguntas o los desafíos metacognitivos que planteó fueron los más propicios para que sus estudiantes engancharan o no engancharan con su asignatura, ¿ya? Y se cuestiona, ¿qué tipo de preguntas tengo que plantear? ¿Cómo los desafío metacognitivamente? Ese día a lo mejor ese colega no quedó conforme con lo que enseñó o cómo lo enseñó, ¿ya? Y esas son preguntas que le surgen a cada uno de ustedes después de que hacen una clase, ¿ya? Incluso ustedes mismos cuando hacen alguna exposición o una disertación, a veces se han dado cuenta que después que terminan se empiezan, entre comillas, en una primera instancia se empiezan como a pelear entre ustedes, oye, deberías haber dicho esto, deberías haber hecho, oye, o me faltó a lo mejor si hubiera apoyado la diapositiva con tal imagen, quizá hubiese sido mejor o me hubieran entendido mejor, o para la próxima disertación quizá a lo mejor no voy a ocupar tantas palabras, sino que voy a ocupar un mapa conceptual o una lluvia de ideas, ¿ya? Esos mismos cuestionamientos que se hacen ustedes dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, el día de mañana también se lo van a hacer, pero desde el otro rol, ¿ya? Desde cómo ustedes están transmitiendo el conocimiento a sus estudiantes, ¿ya? Acá hay una serie de preguntas y orientaciones que uno se hace, ¿ya? Por ejemplo, acá el otro colega dice, quizás me pregunto si tengo que idear una mejor estrategia, ¿ya? O tengo que seleccionar una actividad más lúdica, ¿ya?
Acá otro colega se dice, quizás con el aporte de las TICs o con un mejor recurso audiovisual puedo lograr que mis estudiantes aprendan un poquito más, ¿ya? Esos son los tipos de preguntas que se hacen o los diálogos que van a surgir dentro de la sala de clases, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Que dentro de estos diálogos exista una cierta flexibilidad y una disposición a escuchar lo que el otro me quiere plantear, ¿ya? Quizás algún colega te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estuvo súper bien tu clase, me encantó cómo planteaste las ideas, pero quizá a lo mejor el diseño de tu guía tenía mucha letra, quizá a lo mejor los niños necesitaban más mapas conceptuales, más esquemas. Entonces, ¿cómo reacciono yo? Tengo dos posibilidades, decirle, oye, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, porque ellos son más cercanos a los dibujos, a los esquemas, a palabras cortas. O también puedo reaccionar y decirle, ¿y qué te metes tú? Yo hago mi clase como yo quiera, yo veré lo que le enseño a mis estudiantes. También se van a encontrar con ese tipo de actitudes dentro de este proceso de reflexión, ¿ya? Y también tiene que ustedes tener una disposición, por eso les digo, la asignatura de orientación y lo que tiene que ver con el marco de la buena enseñanza y muchas decisiones que se toman con respecto a la educación, tienen que ver con la disposición, tienen que ver con la parte actitudinal, con la conciencia del ser, con el compromiso social, ¿ya? Para poder siempre ir en beneficio de nuestros estudiantes, porque recuerden que aquí el verdadero protagonista es el estudiante, ¿ya? No es el ego del profesor, no es aquel profesor que tiene mejores porcentajes CIMSE, no es aquel profesor que logró los mejores puntajes en su asignatura y incorporó un mayor de niños a la universidad, ¿ya? Tiene que ver con que el estudiante se sienta feliz, se sienta pleno, se sienta realizado, se sienta acogido, se sienta escuchado, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Y como ya les dije anteriormente, esto se enmarca dentro de estos engranajes de que haya un diálogo en la escuela, ¿ya? Que se pueda conversar en función de lo que va a favorecer a nuestros estudiantes, ¿ya? Que pensemos sobre lo que es un aporte para nuestros estudiantes, lo que no, ¿ya? Cómo podemos fortalecer nuestras debilidades, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan que yo les proporcioné un material donde salían los perfiles de los profesores, ¿ya? Tanto para la enseñanza básica de primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media, ¿ya? Y esos documentos están estipulados como por rangos de avance o niveles de desempeño, ¿ya? Cuando ustedes lo lean tienen que enfatizar y revisar cómo están ustedes en la primera columna, si ustedes están cercanos a lo que se plantea ahí y qué es lo que les falta para poder llegar a esa etapa inicial del desarrollo de un profesor jefe, ¿ya? La idea es que ustedes lo vayan revisando, se vayan empapando, porque una de las actividades más adelante es que ustedes diseñen, cada uno de ustedes elabore el perfil de profesor jefe de cada uno de ustedes, ¿ya? Y la idea es que tengan conocimiento de esos criterios y sepan cuáles ya tienen incorporado, qué les falta para poder lograr a ese nivel, y qué pueden hacer para llegar a ese nivel, ¿ya? Y esa va a ser una reflexión individual de cada uno de ustedes. La idea es que esos documentos ustedes los revisen, los vayan investigando, ¿ya? Y como les digo anteriormente, siempre estar sujeto al diálogo, ¿ya? Que no siempre va a ser con respecto a la asignatura, ¿ya? Siempre, a veces va a ser con respecto a la parte actitudinal de nuestros estudiantes, al contexto en el que está inserto el colegio, a los recursos que tenemos, que no tenemos, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes son profesores reflexivos o trabajan en función de la reflexión? ¿Son capaces de visualizar que a veces están reflexionando? Porque a veces estamos reflexionando y nos cuestionamos y nos preguntamos sobre lo que estamos haciendo, pero no somos capaces de decir, lo que acabo de hacer es una reflexión metacognitiva sobre mis procesos pedagógicos.